Bueno, vamos arrancando. Perdón que tomó un poco más la grabación de lo esperado, pero esto va a seguir pasando. Hacemos ciencia de punta, nuestros problemas siguen siendo poder ajustar el Zoom. Entonces, las clases pasadas hablamos un poco... primero, porque me preguntaron muchos sobre las inscripciones. ¿Sí? Entonces, tema de inscripciones. Yo los anoto en la lista de mails para que estén al tanto de la materia y para que puedan ser evaluados. Ahora, es importante aclarar que eso no es la inscripción oficial a la materia. La inscripción oficial a la materia siempre la va a manejar el departamento. ¿Está bien? Ahora, la inscripción todavía no se abrió, porque el departamento todavía no ha reabrido la inscripción para esta materia. ¿Sí? Cuando eso pase, yo les voy a mandar un mail para que se puedan inscribir oficialmente a la materia. ¿Sí? En el interín, mientras yo sepa que están haciendo la materia, ustedes cumplan los requisitos para aprobar la materia, debería estar todo bien. ¿Sí? Saquemos el debería. Está todo bien. ¿Okay? Es una cuestión burocrática del departamento para poder abrir las inscripciones, pero esto es bastante común con optativas en general. ¿Sí? Así que no se preocupen. Mientras yo sepa que están en la materia, estén en la cadena de email, todo está bien, pero es importante que sepan eso, no es la inscripción a la materia. Yo no lo puedo inscribir oficialmente a la materia, eso es a través del departamento. ¿Está bien? ¿Están todos en la cadena de mails de la materia? ¿Quiénes no están en la cadena de mails? Ok, si no están en la cadena de mails, me mandan un mail y los agrego a la cadena de mails. ¿Está bien? Pero es importante, yo no los anoto a la materia oficialmente, ¿sí? Eso va a pasar en algún momento en las próximas semanas. ¿Está bien? Acuérdense que también tenemos el mecanismo de pull request para actualizar los contenidos de la materia. Ya vi que hay 2 pull requests, así que los voy a revisar hoy a la tarde. Y quería preguntar si tenemos a 2 personas responsables por las notas de hoy en el aula. 1, 2, perfecto. Esa es más que suficiente. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta logística? Sí. No había ese punto form hasta recién con una que nos habría exagerado. Ok. Vamos ahora. Sí, o más fácil mandarme un mail y ya sí, agregarlo directo a la cadena de mails que completando el form. Sí. Aprovecho que dijiste lo de la comisión. Yo todavía no tengo el registrado en el Ciudad de doctorado, porque me lo hacen. ¿Es posible que vos guardes la nota en ese caso para que la pasen después? Yo creería que sí. Pero mandame un mail para que quede registrado. ¿Más preguntas? Ok. Vimos las nociones de ecuaciones diferenciales neuronales, ecuaciones diferenciales universales. Habíamos dicho que en el caso de las ecuaciones diferenciales neuronales, uno lo que hacía es agarrar la forma de una ecuación diferencial ordinaria y el lado derecho, uno en general ponía una función paramétrica que describía la dinámica de un sistema. Lo que hacía acá era poner una red neuronal cuya entrada fuera el valor de u a cierto tiempo y cuya evaluación fuera la derivada temporal. ¿Bien? Este es el concepto de ecuación diferencial ordinaria neuronal o NODE. Y también habíamos dicho que teníamos esta otra noción de ecuación diferencial universal, que era muy parecida, pero donde uno en la derecha, en vez de poner necesariamente una red neuronal, iba a poner alguna función que podía depender de u, podía depender de otros parámetros, podía depender del tiempo, pero que también iba a depender
de lo que llamábamos un aproximador universal. Entonces, quiero un aproximador universal. Es una familia de funciones que, en principio, bajo muchas hipótesis, tiene la capacidad de aproximar cualquier otra función. ¿Bien? Entonces, ejemplos de esto quedan en particular redes neuronales. ¿Bien? Entonces, si uno tiene una red neuronal, ya lo hemos visto en la clase pasada, presentamos esta cadena de neuronas, que matemáticamente simplemente le aplica una función lineal, función no lineal, función lineal, función no lineal. Uno en principio todo genera una función de x en y, y uno puede mostrar que a medida que las neuronas aumentan, esto puede aproximar cualquier función de y como función de x. Y ese es el resultado clásico de redes neuronales. Un paper muy famoso de 1989, que justamente prueba esto. Y es un poco como uno motiva el uso de redes neuronales como aproximadores universales. Hay otros aproximadores universales, posiblemente uno más natural sería series de Fourier para funciones periódicas. Uno podría usar una base de funciones. Que no tiene que ser necesariamente la misma que la base de Fourier. ¿Bien? Otro ejemplo que, dependiendo de cuánto tiempo tenemos en este curso, me gustaría hablar, es lo que se llama procesos gaussianos. Es otra familia de funciones que tiene la capacidad, en principio, de aproximar cualquier otra función bajo ciertas hipótesis de regularidad, que tiene que ver con qué tan suaves son estas funciones. ¿Está bien? Entonces habíamos dicho que en ambos casos, uno tenía una ecuación diferencial, en este caso seguimos hablando de ecuaciones diferenciales ordinarias, por este caso, donde en el lado izquierdo tenemos la evaluación de la derivada, en el lado derecho tenemos algún tipo de evaluación que involucra, pensemos en una red neuronal. Entonces, las clases pasadas hubieron preguntas de ¿por qué uno resuelve una red neuronal? Puede hacer algo más simple como usar una base de Fourier. ¿Sí? Eso es una pregunta completamente legítima y la vamos a tratar en algún momento. ¿Sí? Pero en principio, cuando pensamos en este marco, por más que con la ecuación diferencial ordinaria neuronal tiene la palabra neuronal en general, pero cuando pensamos en ecuaciones diferenciales universales, no necesariamente estamos pensando que estamos usando una red neuronal, estamos pensando que hay algo dentro de la ecuación diferencial que tiene la capacidad de aproximar cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, la idea con este tipo de sistemas es que los datos no van a decir cómo esta función es dentro de la dinámica. ¿Sí? Entonces, hay lo que se llama un bias inductivo en la definición de estos algoritmos que dice hay una ecuación diferencial que tiene esta forma. ¿Sí? Eso es un sesgo, es algo que uno quiere imponer en cómo los datos se ven, pero dentro de los datos hay algo que es universal y es completamente flexible y se va a acomodar. Ahora, esto fue simplemente lo que vimos en clases anteriores, muy resumidamente. ¿Preguntas sobre esto? ¿Bien? Quedaron un par de cosas colgadas de las clases anteriores. Hasta ahora nunca hablamos de cómo se resuelven estas ecuaciones. Dijimos que hay una ecuación diferencial, y yo les mostré que cuando uno, por ejemplo, en el caso de Lorca-Volterra, uno puede aplicar cómo estas trayectorias se ven como función del tiempo, pero nunca les dije cómo se calcula esta trayectoria. ¿Bien? Entonces, uno lo que siempre puede hacer acá es evaluar el lado derecho de esta ecuación. Puedo simplemente asegurar una función o una red neuronal. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el caso
el sistema de Lotka que habíamos dicho. Dijimos que, por ejemplo, G de U era, si U era X e Y. Habíamos dicho que U, por ejemplo, era X correspondía a los conejos, se reproducen, a los lobos que se mueren, y había una red neuronal que tomaba X e Y y resolvía, ¿sí? Esto es siempre una función de X e Y, una función de U, que uno siempre puede evaluar, ¿sí? Pero en principio todavía no sabemos cómo se resuelven estas trayectorias. ¿Veo? ¿Cuántos de ustedes tomaron clases de análisis numérico? Así tomen clases de análisis numérico. Pasen clase. Ok, ahí está. Voy a dar un pequeño resumen de cómo se resuelven ecuaciones diferenciales ordinarias. No va a ser muy largo, pero va a ser importante, ¿sí? Especialmente pensando que al momento de resolver este tipo de problemas, al problema de calibrar quiénes son estas funciones, vamos a tener que optimizar una función de costo que va a tener un solver numérico dentro de ella. ¿Está bien? Entonces la forma numérica, la forma matemática de cómo se resuelve la ecuación diferencial va a importar para ciertos métodos. ¿Está bien? Entonces básicamente, vamos a hablar de numéricos para OBIs. Muy resumidamente. Pero no, estamos pensando. Queremos resolver UDT con. Volvamos a la notación de antes. Olvidémonos de esto. ¿Está bien? Entonces, asumamos que hay un parámetro θ que está acá, pero que está fijo, no nos importa. Estamos resolviendo la ecuación para un valor fijo de θ. ¿Está bien? Entonces, básicamente hay para ecuaciones diferenciales ordinarias, que de nuevo son, si uno quiere el ejemplo más simple de ecuaciones diferenciales, no puede resolver. Como dije en la primera clase, las nociones que estamos viendo ahora se van a extender semi-naturalmente a otro tipo de ecuaciones diferenciales más complejas, como ecuaciones en derivadas parciales, ecuaciones estocásticas y demás, donde los solvers numéricos son fundamentalmente más complicados. ¿Sí? Pero para ecuaciones diferenciales ordinarias, el mundo es un poco más simple, y básicamente uno puede decir que hay dos familias de solvers, familia de métodos. Entonces, la primera familia es lo que se llama multi-step. Y la segunda familia son los que se llaman los métodos de Runge-Kutta. ¿Está bien? Cualquier solver para ODIs va a caer más o menos dentro del uno o el otro. ¿Bien? A orden 2. A orden 3 las cosas son un poco diferentes. Pero a grandes rasgos, vamos a tener algo que es así. En todos casos, vamos a tener un tipo de discretización, donde el U no va a estar evaluado de manera continua cada tiempo, sino que lo vamos a evaluar en una grilla, indexada en este caso con la letra M, y arrancando desde la condición inicial, 0, donde ponemos que U de 0 es 0, 0. ¿Sí? Entonces, asumimos que hay un discretizado. Y todavía no les voy a decir cómo el discretizado se hace, ¿sí? Pero va a haber una manera de discretizar el eje temporal, de manera tal que nosotros vamos a calcular, es el valor de esta solución U,
sobre los puntos de esta grilla, de este discretizado. ¿Está bien? Entonces, los métodos multistep lo que van a hacer es, se van a parar en un tiempo m y van a decir el u, m más i, y acá va a haber un coeficiente, vamos a llamarlo alfa i, igual a 1, de 1. Me lo voy a machetear un poco, para no que quede ningún error. Va a ser igual. Entonces esto está reemplazando lo que viene en el futuro, para un tiempo m. Y del lado derecho vamos a poner otra suma con otros coeficientes, en este caso beta. Esta suma va en J1 hasta otro D, tenemos de 2. Y acá vamos a evaluar la función f en tiempo pasado. Esto va a evaluar en u, m menos j. Y si esto depende del tiempo, m menos j, donde los tiempos son estos tiempos que están acá. ¿Está bien? Entonces, del lado izquierdo, ¿cuál es el valor de 1 en el futuro? Lado derecho, ¿cuál es el valor de 1 en el pasado? Evaluado en la función f. ¿Está bien? Hay muchos parámetros acá. Y como dije, esto es una clasificación de los solvers numéricos. Eso quiere decir que cada solver, cada método va a tener una elección de D1, D2, DJ, alfa, D. ¿Está bien? Y dependiendo cómo se eligen esos, el método va a ser más o menos preciso. O más o menos. Entonces, voy a mostrar cómo se ve un método de estos para un caso muy simple. Esto se llama el solver de Adams. Bashforth. Sí. ¿Hasta dónde se está sumando? ¿De 1 de D? Está sumando hasta D1. ¿Qué es de 1? Un número. Ah, ok. Hay parámetros acá de 1 y de 2. Van de alguna manera como indexar el grado del solver. Cuanto más grande sea de 1 y de 2, en teoría más preciso puede ser. Porque en el fondo uno está haciendo como sumas un poco más grandes y los coeficientes de alguna manera hacen que todo dé tal que está resolviendo la ecuación diferencial. ¿Está bien? Pero es como que te cuantifica un poco qué tan rico y complejo es tu solver. Y uno, no vamos a hacer esto acá, probablemente esto es área de estudio de análisis numérico. Uno lo que hace es agarrar esto y decir, primero, ¿es este solver estable o no? ¿Cuándo es estable? Suponiendo que es estable, o sea que las soluciones numéricas no explotan si uno quiere. ¿Qué tan preciso es este solver? ¿Con qué, si uno cuantificara, si uno dijera, bueno, este gap temporal es delta t, uno le podría interesar con qué orden de convergencia respecto de delta t esto converge? Delta t cuadrado, delta t cubo, delta t cuarta, etc. Cuanto más grandes sean los d, con más delta t a la algo vas a poder ajustar esto. ¿Se entendieron cómo esto se ve para un caso muy particular? ¿Entendieron cómo se ven para todos los casos? Un caso muy simple es este solver, que lo que hace es UM más 2, o sea, mira dos tiempos en el futuro, igual UM más 1, más. De hecho, vamos a escribirlo del otro lado, así se ve más explícito. Menos UM más 1, igual 3 medios delta t, f
n más 1, n más 1, menos un medio, delta t, n, n. Para que las cosas queden centradas, porque me di cuenta, esto está centrado en UM más 1, no tengo mucha camisa. Vamos a ver esto. Vamos a hacer más fácil. Más 1, más nada, más nada, más nada, menos 1, menos 1. Entonces ahora queda mucho más claro que esto es UM más 1, UM menos 1. ¿Sí? Escuché un liquid paper, perdón, que justo. No hay problema. Pero, Ventaja de estar usando el pizarra. ¿Está bien? ¿Entendieron la forma general? Entonces esto como que en el fondo está evaluando delta U, y en vez de hacer delta T por F, hace 3 medios en M, menos un medio en M menos 1, es como si estuviera haciendo un delta T. ¿Por qué lo hace así? Porque tiene mejores propiedades. ¿Sí? Y así esto crece en complejidad. Los otros métodos, los multister, son los computa. Me gusta más no ejecuta. Un poco más. Me gusta más el nombre primero. Segundo, tiene más físico. No sé. Los métodos no ejecuta, uno cuando lo escribe por la primera vez parece que son medio crípticos. Voy a escribir la forma general también para que le quede. Pero acá lo que uno va a hacer es agarrar el UM más 1 y decir que esto va a ser igual al UM más. Entonces uno lo que acá usualmente pondría es delta T por F, pero no vamos a hacer eso. Vamos a poner una suma. Entonces este S también es un número que puede ser 1, 2, 3, más, que también va a evaluar qué tan complejo es el rungecuta, el solver, lo que se llama el stage del solver. Y uno que va a poner coeficientes, en caso se llaman BI, multiplicados por un KI, donde el KI es un poco críptico, pero es agarrar la F y no evaluarla en UM, sino evaluarla en UM más un poquitito más. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir un poquitito más? Es otra suma, ahora con A y J, entonces esto es con I, la suma es con J, de los KJ, y evaluado en tiempos I más I. Es un poco oscuro, pero en el fondo lo que esto está haciendo es, uno quiere evaluar en F, uno no quiere evaluar en F en UM, sino que quiere evaluar en UM más un delta T más chiquitito. Y una vez que evalúa en un delta T más chiquitito, uno puede dar otro delta T más chiquitito hasta que efectivamente uno llega a dar el falso delta T. ¿Está bien? Todos estos, U, C y B, son coeficientes. ¿Está bien? Que de nuevo, dependiendo del solver, van a tener distintos valores. Veamos un ejemplo muy simple, donde S es igual a 2. ese es el mismo para las dos series. Ese es el mismo para las dos series. Sí. Y de nuevo, hay un montón, por ejemplo, algo que uno ve
No. Joya. Entonces, ahora que les voy a mostrar es... Vamos, esto es el código, que todavía no lo subí. Recuerden, esta es mi terminal. Abrimos nuestro lenguaje de programación favorito. Y vamos. Ponemos Pluto, que es la competencia de Júpiter. Y ahora ponemos Pluto Run. Así es como pueden correr todos estos notebooks. ¿Okay? Entonces, acá tenemos nuestro Pluto. Esto lo quería. Ahí va. Lo que quiero es este. Entonces, esto es un ejemplo de una node, una ecuación diferencial ordinaria neuronal, donde justamente vamos a simular esta dinámica. ¿Está bien? Entonces, sistema de Loca-Volterra, dx de t, dy de t igual a x siendo los conejos se multiplican, y siendo los lobos se mueren, y el término de interacción es una red neuronal que toma x e y como input y devuelve algo. ¿Está bien? Entonces, en el caso que estábamos viendo antes, la red neuronal, en el caso de Loca-Volterra clásico, debería o querríamos que reproduzca un menos beta xi para los conejos, un más delta xi para los lobos. ¿Okay? Entonces, lo que tenemos acá es, lo vamos a mostrar. Entonces, ahora voy a decir qué significa esto de activar preentrenamiento. Pero nada, esto es el sistema de ecuaciones que habíamos visto antes. Se define la dinámica de Loca-Volterra. Arrancamos de una posición inicial, tiempo de simulación, resolvemos el problema, definimos el problema, resolvemos el problema. Este save at es el delta t, cada cuánto salvamos la solución. Este solver es el Tisura 5, es un derivado del run ejecuta. Sí, es básicamente un método numérico para resolver esta ecuación. ¿Sí? Entonces acá es donde le digo qué método numérico uno puede poner acá. ¿Está bien? Y como ahora vamos a hacer cosas con redes neuronales, la librería que se usa o muchos usamos en Julia para usar redes neuronales es Lux. ¿Sí? Es una librería muy simple de usar también. Y lo que ven acá es básicamente cómo se define una red neuronal en Julia, con Lux. Entonces uno define lo que es una cadena, básicamente la concatenación de distintas capas ocultas, y uno le dice cómo está definida cada capa. ¿Está bien? Entonces la primera capa va a mapear dos variables en n-hidden, donde este n-hidden está acá, neuronas por capas ocultas. Entonces esto simplemente define cuánto vale esa variable. ¿Está bien? En este caso vamos a poner 10. Y dice qué función de activación se usa. En este caso, tangente hiperbólica. ¿Sí? Entonces esto mapea 2 en 10, tangente hiperbólica, 10 en 10, tangente hiperbólica, 10 en 2. ¿Ok? Dense quiere decir que es como les estamos escribiendo ahora. ¿Sí? Es agarrar un vector y multiplicarlo por una matriz completa. ¿Sí? Entonces es denso porque en principio cada neurona de la capa I tiene alguna conexión con cada neurona de la capa I más 1. ¿Sí? Entonces lo que conecta la neurona I de la capa, lo que conecta la neurona J de la capa I con la neurona K de la neurona I más 1 es el elemento JK de la matriz. ¿Sí? ¿Por qué tangente hiperbólica no? Porque pintó. Podría ser cualquiera. Podría ser realmente cualquier cosa y acá podríamos poner relo y está todo bien. ¿Sí? Después vamos a hablar en un momento para el diseño de este tipo de cosas qué conviene. Relu en general no va a ser muy agradable para este tipo de problemas, básicamente por discontinuidades en la derivada y porque es chato. Que una función de activación sea chato, para ciertas tareas va a funcionar bien, para ciertas otras va a producir problemas. ¿Sí? En general con sistemas dinámicos, tangente hiperbólica
o GELU, que es RELU, o sea, RELU hace esto, GELU hace esto, ¿sí? Es como la versión suavizada. Sí, es, en vez de hacer, lo que hace es un GELU, si no me equivoco, es logaritmo de 1 más X. Entonces, si esto no existe, te queda X, pues con esto como lo suavizas. Pero en principio acá uno podría poner cualquier cosa, ¿sí? Entonces con esto uno define la red neuronal, y la otra parte que les quería mostrar, creo que me está faltando esto acá, esto viene acá, esto es otra cosa, acá. Entonces antes les mostré la función local-Volterra. Esto es lo que define la dinámica del local-Volterra clásico, ¿sí? Esto es lo que vimos en el otro notebook, donde uno le dice que la derivada de x respecto de t es esta función, y que la derivada de y respecto de t es esta otra función, ¿sí? Y uno resuelve. ¿Está bien? Lo que vamos a hacer ahora es exactamente lo mismo, pero cuando hacemos local-Volterra UDI, vamos a crear un término de interacción que se calcula con la red neuronal. ¿Está bien? Entonces, misma sintaxis de U, P, tiempo. X e Y viene de U, conejos y lobos. Hay parámetros, que ahora los parámetros de la red neuronal se los estoy pasando directamente al solver. O sea, no, lo que antes llamamos tita, que era alfa, beta, gamma y demás, ahora tiene metido adentro los parámetros. Bueno, esto debería ser alfa y beta si queremos ser consistente con la otra notación, pero tiene incluso los parámetros, en este caso PS y ST, que definen la red neuronal. ¿Está bien? Todo viene de P. ¿Ok? Bien. Bueno, ¿qué era el signo de que Es convención. El signo de exclamación en Julia lo que siempre se refiere es que en vez de devolver algo, en vez de devolver 0.0, lo que está haciendo la función es actualizar el valor de variables. Entonces, en este caso, du está acá y la función lo que hace es actualizar du. Entonces, el signo de exclamación, lo único que es una cuestión de convención. Cuando uno define una función en Julia y tiene un signo de exclamación, en general debería no tener ningún return y solamente hacer cosas sobre las variables que existen. ¿Sí? ¿Y qué te devuelve? ¿De U? No devuelve nada. Ah, no devuelve nada. Esta función no devuelve nada, pero cambia el valor de du. Y eso es todo lo que necesita el solver para saber qué hacer. ¿Está bien? Donde decís interacción, ¿estás pasándole a la red alguna información sobre lo que está? Todavía no. Todavía nada. Nada, y de hecho esto va a andar muy mal. Esto así como está va a andar muy mal. Nada más de sintaxis. Cuando le pones, o sea, estás definiendo P del lado derecho y U del lado derecho, pero el de U y el de izquierdo, ¿qué diferencia hay entre esas dos sintaxis? Esto lo único que está haciendo es decir que A es una cuestión de notación, ¿no? Podría no hacerlo. Esto lo único que está haciendo es esto. Ah, creo que ya sé. Que igual P2. Estás diciendo que no es un vector. Siempre va a ser. ¿Qué más tenemos? PS igual P3. Eso es lo único que está haciendo. Que es lo mismo que está haciendo esto de acá. Lo que está haciendo es decir X igual U1. Igual U2. ¿Sí? Cuando les había mostrado el ejemplo del local-Volterra más clásico, les mostré que uno en realidad podría hacer esto en 2 líneas, porque en vez de A uno podría escribir P1. Pero bueno, ayuda un poco para entender lo que está haciendo. Igual le voy a cambiar las letras acá para que sea alfa y beta, para que no sea. Se lo puedo hacer ahora. Será beta, alfa. Y acá tenemos alfa. Y esto sería. Y el resto se lo damos a la redonda. Esto podría llamarte tita. ¿Sí? Esto lo que está haciendo es decir que lo que sea que el solver va a evaluar va a ser la solución de esta ecuación numérica. ¿Está bien? Desde el punto de vista conceptual esto es muy simple.
Y desde el punto de vista de código, está muy bueno poder hacer esto con 10 líneas de código, donde yo lo que hice fue agarrar una red neuronal, metérselo dentro de un solver numérico y resolver mi RunGQt4 con una red neuronal adentro. ¿Está bien? Solo definiendo quién es localboterra, signo de exclamación. ¿Está bien? Ahora, si yo pongo una red neuronal así, de entrada, esto es la misma sintaxis que antes, defino los parámetros, defino el problema, ahora con localboterra UD, y ahora resuelvo con el mismo solver que usé antes. ¿Está bien? Entonces, si uno hace esto, esto es lo que uno obtiene. En la curva naranja, créanme, son las curvas que vimos siempre de oscilación de localboterra. La curva naranja punteada de depredadores, no pasa nada, y los conejos se están reproduciendo a tasas preocupantes. ¿Por qué está pasando esto? No hay ninguna información. Está todo mal. Está bueno que el solver no explota. O sea, la solución de la ecuación se está resolviendo. ¿Qué es lo que está pasando? El término de interacción, cuando uno arranca con una red neuronal que no sabe nada, está completamente descalibrado. O sea, los conejos tal vez no se lo están, lo que dice la red neuronal es que no se lo están comiendo los lobos y se están reproduciendo a tasas exponenciales. Bueno, lo que puede hacer, esto también, todavía estamos en el mundo sintético, pero uno sabe que la red neuronal, en el caso ideal, debería ser alfa xi o gamma xi menos delta xi, lo que sea. Uno lo que podría hacer es agarrar la red neuronal que yo defino acá y preentrenarla. ¿Está bien? Esto es hacer trampa, pero lo voy a hacer para estos motivos. Uno lo que puede decir es agarrar esta red neuronal que en principio está completamente invisible a los datos, ¿sí? Y entrenarla justamente dado un valor de x. Entonces esto define una matriz que va en x de 0 a 60, de y a 0 a 60, y que devuelva la solución correcta. ¿Está bien? Entonces esto es hacer trampa, yo esto no lo puedo hacer. Estamos de acuerdo. Pero lo vamos a hacer. ¿Estás como simulando datos o...? No, es que acá está la trampa, no estoy ni siquiera aprendiendo con los datos. Lo que yo les quiero mostrar con esto es, arrancamos con una inicialización de la red neuronal que está completamente mal. ¿Qué se rompe? Las trayectorias no tienen sentido. Pero no se rompió el solver numérico. La solución está bien. Lo que está mal es que la red neuronal no sabe nada. ¿Está bien? Pero lo que voy a hacer ahora es hacer un poco de trampa. O sea, la solución para que lo que vos le diste al solver está bien. Exacto. Pero con lo que vos le informaste al solver Exacto. está bien. Entonces, lo que voy a hacer ahora es hacer trampa. Todo esto sigue siendo modelado directo. O sea, todavía no le estoy diciendo a la red neuronal cómo va a aprender con los datos. ¿Está bien? Pero uno que podría hacer, activo preentrenamiento, le damos vamos a darle 30.000 epochs, y lo que voy a hacer es entrenar la red neuronal, solo la red neuronal, para que aprenda el término correcto. ¿Bien? Y cuando hago esto, con suerte, tampoco anduvo muy bien, pero más o menos ahora se está acercando un poquito más. ¿Está bien? Ahora vamos, sí. O sea, cuando vos le subiste a 30.000, en cada uno de esos pasitos lo que hacía era acercarse un poco más al término del localboterra. Sí. Estoy solo entrenando la red neuronal. Súper trampa. Está bien, no estoy aprendiendo con los datos. Ah, no, perdón, ahí se actualizó. Ahí está bien. Le está pegando más cerca. Esto es trampa. Pero no entiendo, perdón. Vos le entrenás y le decís, así son las ecuaciones, no sé qué, y ella ve las ecuaciones y lo hace. No estoy haciendo nada mágico. O sea, porque no entiendo qué es lo... Es como que vos, como si vos resolvés ese problema y con los datos de la simulación ya hecha le mandás a aprender esto, no. No. Entonces no entiendo ahí parte. Lo que estoy haciendo acá es de alguna manera, por eso lo llamé preentrenamiento, esto no es el entrenamiento. Lo que vos le estás diciendo es, la red neuronal es cualquier cosa. Y esa cualquier cosa seguro está mal. Vos lo que podéis hacer, en este caso, lo que yo le estoy queriendo mostrar es cómo se resuelve esto con una red neuronal. Acá no hay aprendimiento, acá no se aprende nada con los datos. Lo que les estoy mostrando es que si la red neuronal más o menos se parece a X por Y, cuando uno resuelve esto numéricamente con la red neuronal adentro,
uno recupera algo que en principio parece ser, se acerca a los datos. Entonces, cuando vimos esto, y hay dos funciones de costo acá involucradas, una es la verdadera, la otra es la trucha. La función de costo que escribimos nosotros era sumar sobre los puntos que teníamos, por ejemplo, observación menos, veníamos llamándolo U, así que mantengamos la letra U. Algo así. Donde este U resolvía, en este caso, tenemos más alfa U1, menos beta U2, esto tiene parámetros tita moño. Este es el problema que habíamos dicho, este es el que queremos resolver. Esto es lo que estoy resolviendo acá. Lo que estoy haciendo acá es directamente agarrar la red neuronal y decir, hay una L falsa. Que lo que hace es minimizar, vamos a ponerlo así. Entonces, el término de arriba debería ser XY. Esta es la que estoy minimizando acá. ¿Sí? ¿Qué es la función de costo de una red neuronal? Aprendida para aprender ciertas funciones. El problema que vamos a querer resolver en el modelo inverso es el de arriba. Esto no se puede hacer. ¿Sí? Todos ven que esto no se puede hacer. Quiero ver todos sintiendo. Esta es la truchada que estoy haciendo, que está bien, porque no les quiero mostrar cómo aprender los parámetros. Lo que les quiero mostrar con esto es, uno, se puede meter una red neuronal adentro de un solver, y si la red neuronal no está muy, o sea, no le pifiaste mucho, vas a poder resolver la ecuación diferencial con la red neuronal adentro. ¿Sí? Numéricamente. Entonces, numéricamente es un problema que se puede hacer. Dos, si uno pone una red neuronal adentro de estos problemas sin hacer nada antes, las cosas van a ir muy mal. ¿Sí? Los conejos se van a reproducir de manera exponencial. O sea, este preentrenamiento que estoy haciendo, que parece una truchada, y lo es, no hay datos, pero va a terminar siendo necesario a la hora de aprender algo que tenga sentido. En un problema de optimización, este preentrenamiento que estoy haciendo es lo que sería la inicialización. ¿Sí? Entonces, en un problema de optimización que vamos a hablar, uno arranca con una inicialización, ahí tratás de adivinar la solución inicial y de ahí refinás. ¿Está bien? Entonces, esto va a ser nuestro... En este caso le estoy diciendo exactamente quién es. En la vida real no voy a saber quién es, pero voy a saber algo. ¿Sí? Voy a saber que los lobos se comen a los conejos son comidos por los lobos, entonces tal vez voy a poder hacer algo de esto sin datos. Sí. Y acá no importa la cantidad de pasos de cosas ocultas que le pongas en el medio, de capas ocultas que le pongas, no importa. Igual va a ser cualquier. Si no lo inicializás de una manera razonable, sí. Vos le podés mandar 10.000 capas adentro, y igual va a ser cualquier cosa. Posiblemente. Okay. Primero ahí. Sí, entonces, para la otra vez, para que yo lea mi cabeza, entonces la inicialización es donde se mete la información física que tenga un problema. Podrías. La inicialización en el fondo es una cosita. Lo que voy a decir es, yo voy a tratar de adivinar más o menos cuál es el mejor estado inicial. Todo, de nuevo, un problema de optimización en general complicado, uno va a querer tratar de adivinar el principio.
Y eso va a tener que ver, no sé si va a llegar hoy, posiblemente no, pero digo, una de las cosas que iba a hablar era de métodos de optimización global versus métodos de optimización local. En la mayoría de estos problemas vamos a estar pensando que tenemos un método de optimización local. O sea, por ejemplo, un algoritmo de gradiente descendiente. Si vos arrancás en un mal lugar, el gradiente descendiente te va a llevar a un mal lugar. Entonces, esto parece, de momento es un ejemplo juguete de local por terra muy simple, pero en muchos casos, este preentrenamiento va a ser justamente lo que haga que pueda resolver este otro problema. ¿Está bien? Es como de alguna manera traer los parámetros de la red neuronal a una región del espacio donde las cosas más o menos tienen sentido. Y de ahí vas a aprender con los datos. Sí, una cosa más. Esto no tiene datos, y no lo podemos hacer con los datos reales. Esta es la función de costo que vamos a utilizar. Entonces, por ahora todo sigue siendo modelado directo. El Notebook 04, que tal vez se lo pueda mostrar hoy, va a ser minimizar esta función de costo sin ver nada más. Sí. Sí. Para entender mejor, porque con un solo línea de código tuya, básicamente metiste eso, lo hizo, pero en el medio vos básicamente te creaste todas las funciones esas que le daban. Sí, era lo que mostré un cachito más arriba. Yo lo que hice para entrenar la primera, la L falsa, Hiciste una grilla. haces una grilla en X e Y, haces una grilla de exactamente lo que te tiene que dar, minimiza el error cuadrático medio, usa un Adam y grafica. Y hay una función de costo que la adapta al final, que es como el error cuadrático de esta cosa va bajando con época. Vayan mezclado con datos. Y después, ¿qué te lo puedo decir que era la condición inicial de la red que decía la pasada? Lo podés pensar como la condición inicial de la red. ¿Sí? Es una truchada, o sea, no hay datos. Sorprendentemente, en esta truchada muchas veces está la diferencia entre que te ande y que no te ande. De nuevo, dos ecuaciones diferenciales, parece simple, igual ya vimos que los conejos se reproducen rápido si no hago nada. Imagínense cuando este tita represente un campo dos-dimensional de qué tan rápido se propaga una onda en la Tierra. Entonces, cuando la gente hace sismología y tratás de alguna manera el modelo inverso de qué hay debajo de la Tierra, si vos arrancás con una foto inicial de la Tierra que no tiene sentido, te va a llevar a un lugar que no tiene sentido. Pues un montón de la investigación está hecho en cómo se hace este L falso para luego poder hacer la función de costo verdadera. Sí. Porque podrías eventualmente, por ejemplo, si yo no conociera la función del local, pero tuviera datos, eventualmente podría entrenar la L falsa con los datos. Podrías tratar, o sea, podrías entrenar de una manera un poco trucha, que sería, podrías hacer, por ejemplo, diferencias finitas en la trayectoria y tratar de estimar cómo se ven esas derivadas. Podrías. Pero en principio va a depender mucho de dónde tenés ampliada la serie temporal y demás. Pero digo, vos con los datos uno podría hacer como, lo mirás un poco y decís, y más o menos va por acá. Toda esa información va en este L falso, si uno quiere. O como lo llamé un poco más, con más sentido, el preentrenamiento. ¿Está bien? Vas a mostrar qué diferencia hay si entrenamos el neuronal directo con los datos y si Sí, sí, vamos. estamos. Sí, vamos a ver. De nuevo, con un caso chico puede que ande, puede que no. Digo, si uno evalúa la función de costo sin preentrenamiento, acá. No se ve la pantalla. Se desconectó esto. Sí, me pasa que el proyector está andando medio mal. Ahí va. Digo, si uno calcula la función de costo acá entre la verde, la curva azul y la curva azul que está bloqueada por la curva roja, te da como la función de costo es enorme. Lo cual en principio, incluso en este caso, tal vez se puede ajustar solo sin ningún tipo de preentrenamiento. Después también lo que se juega es que si vos ya sabés más o menos por dónde va, ya sabés que tal vez podés adivinar cuál es el término de interacción, más o menos, te puede ahorrar mucho cómputo.
Pero en ambos casos, o sea, acá donde entra la cocina un poco de cuánto uno dedica tiempo en que es la inicialización del problema, cuánto le dedica después a la parte de calibrar, o sea, de resolver el problema de optimización que uno realmente quiere resolver. Todo esto para decir, se puede resolver métodos numéricos donde uno tiene este tipo de ecuaciones de manera muy simple. Y en la práctica, el arte de calibrar realmente esos parámetros va a tener que ver con este balance entre inicialización y entrenamiento. ¿Bien? Cada problema va a ser diferente. ¿Está bien? Pero lo que parece una truchada muchas veces es la manera de obtener una buena inicialización. ¿Bien? Acá la truchada está hecha porque les quería mostrar cómo se puede resolver la ecuación diferencial ordinaria, neuronal, sin hablar todavía de cómo se calibran los parámetros de desarrollo. Una pregunta. Si vos no conoces la función, más o menos ves gráficos más o menos más común de ver, elegís una función que no es esta, pero es parecida. Cuando vos lo entrenes, te tendría que dar la función real. Te va a ayudar. Sí, incluso aunque, de nuevo, aunque no sea... realmente la L trucha, la L falsa, no es sobre pegarla al modelo de verdad. Es sobre traer los parámetros del modelo a una región del espacio que sea razonable. Que sea razonable desde el punto de vista numérico. O sea, que genere trayectorias que más o menos estén cercanas para, uno, ahorrarse el trabajo de tener que entrenar solo con la función de costo de los datos. Y dos, ¿por qué no? No está bueno que el método numérico explote. ¿Sí? Tal vez si lo dejara corriendo por más tiempo, incluso explotaría aún más. Entonces, uno que en general quiere evitar esto. ¿Sí? De nuevo, no voy a llegar a hacer como así como dice la intro solvers, hacer la intro optimización, pero cuando hablemos de optimización en general, hay algo que es muy importante, que es, uno, por lo general, la optimización asume que hay una función de costo que quiere minimizar. Pero en la práctica, un problema muy importante es cómo se calcula la función de costo y qué tan costoso eso es. O sea, el costo de calcular la función de pérdida. ¿Sí? Entonces, cuando uno toma una clase de optimización y dice, bueno, minimizo sobre θ, no muy simple, θ x cuadrado. Esto es una función analítica, tanto de x como de θ. ¿Sí? Uno puede calcularla, simplemente una expresión algebraica. Acá no hay expresión algebraica. Esto requiere la evaluación de otro programa de computadora que es un solver. Puede ser el que ejecuta en el caso de ecuaciones diferenciales ordinarias o algo más complejo. Entonces, incluso la evaluación, solo calcular el valor de L para un valor de θ puede ser costoso. ¿Está bien? Entonces, cuando uno hace el entrenamiento, yo acá hice 30.000 epochs, cuando activé el preentrenamiento. Poder hacer 30.000 epochs quiere decir que al menos puede evaluar la función 30.000 veces. Posiblemente más. Entonces, cuando uno ve el gráfico de entrenamiento y ve, ahí se está actualizando, cuando uno ve esto, dice, al menos pudiste calcular la simulación 30.000 veces. De la función de costo, la L falsa, se evaluó al menos 30.000 veces. De nuevo, posiblemente más. Evaluar 30.000 esto tal vez es completamente imposible. ¿Bien? Porque la evaluación de esta función es costosa. Y acá donde uno se pega contra la pared. Y acá donde lo que parecía trucho pasa a ser como el truco que a uno le permite resolver el problema con los datos reales. ¿Está bien? Posiblemente acá. Acá le agregarías más. Ahora siempre estamos hablando de una función de costo. La verdadera, que lo que está haciendo es comparar los datos con el modelo. En la práctica, esto ya les alcanza, pero es muy común agregar términos de regularización. O sea, agregar incluso más estructura en la función de costo. Entonces, una ley de conservación que solo involucra las trayectorias, que las trayectorias tienen que conservar cierta cantidad, es un término que en principio no tiene datos,
Pero vos lo podrías agregar acá. Y tal vez podrías incluso definir otra los de entrenamiento con esa información. Todo ese tipo de cosas. En el caso de Loca Botterra es muy simple, incluso hay una ley de conservación detrás, por lo cual sea muy fácil de alguna manera imponer esa estructura. Pero en general, si tratas de usar todas las leyes de conservación, y por lo general las sabes de entrada. O sea, en un modelo físico es como, ya sabías las ecuaciones, y las leyes de conservación ya estaban implícitas de alguna manera cuando escribiste la dinámica y la función. Pero si uno quisiera más estructura, lo agrega como regularización. De eso vamos a hablar cuando vemos optimización, de que hasta ahora esto es solamente el término de la función de costo que tiene datos. Uno en general va a agregar otro término de la función de costo que va a ser solo modelo. ¿Sí? Y en términos estadísticos, esto es el que se va a corresponder con la verosimilitud del sistema, y el término de regularización es el que vas a asociar con el prior de tu modelo, para hacer la conexión con modelado bayesiano. Pero eso vamos a hablar posiblemente en la próxima clase. Lo que les quiero mostrar en los últimos 10 minutos, hasta ahora todo esto es modelado directo, o sea, no hay aprendizaje con los datos. Es simplemente cómo se generan estas trayectorias, y les estoy mostrando muy con gráficos y demás, cómo más o menos las cosas parecen acercarse las unas a las otras. ¿Está bien? El otro ejemplo que les quería mostrar es con el caso de Loca Botterra. Vamos a otro. Lo perdí. Acá está. Este no es. Loca Index. Ok, entonces volvemos al caso de Loca Botterra anterior, la función de costo que les escribí ahora. ¿Está bien? Entonces Loca Botterra clásico, alfa, beta, delta, gamma, con las 4 letras que puse antes. No hay, olvídense la red neuronal por ahora. Vamos a hacer exactamente esto con la red neuronal, donde hay parámetros verdaderos, que son los que se usan para generar las trayectorias, eso es lo que vimos antes. Hay observaciones que se generan agregando a un tipo de ruido gaussiano arriba de las trayectorias. Hay un paso de observación que es cada cuánto estoy ampliando la trayectoria. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es optimizar los parámetros del modelo, que son alfa, beta, delta y gamma, que son 4, ¿sí? Con un algoritmo de optimización que es global. ¿Sí? Entonces, de nuevo, esto lo voy a formalizar un poco bien mejor la próxima clase, pero quiere decir que es un algoritmo de optimización que en principio va a buscar los mejores mejores 4 parámetros, viendo en principio todas las posibles combinaciones de alfa, beta, gamma y delta. ¿Está bien? Entonces, para hacerlo más fácil, si tienen que optimizar una función de costo de un parámetro, ¿qué hacen? O sea, les doy una función. Esta. El único parámetro es tita. Y no les digo nada más. ¿Cómo encuentra el valor de tita que minimiza esa función? 1. ¿Cómo? Va a tener el residuo más chico. Entonces, ¿qué haces? Tenés una computadora. Tu función es un oráculo. No sabés qué es. Vino alguien y te dio una cajita negra y te dijo, esta es tu función, minimizámela. ¿Cómo probás los distintos? O sea, la idea es hacer cuadrados mínimos con una grilla de P por P. Por ejemplo. Entonces, si es una sola variable, uno siempre puede hacer fuerza bruta. ¿Sí? Entonces, si uno le da una función de costo que no sabe nada, uno siempre puede hacer una grilla y evaluar. Hay cosas más inteligentes que uno puede hacer si asume algo.
Pero si en principio si yo te doy una grilla, si te doy una variable y te digo, hay una caja negra que calcula una función y quieres minimizarla, vas a tratar a fuerza bruta. Y la manera de tratar a fuerza bruta es de manera ordenada, haciendo una grilla, calculando, y cuando más o menos que va chico, te refinás ahí y seguís. Entonces con una variable, con dos variables uno puede hacer una grilla, con tres variables tal vez puede hacer una grilla, pero el tamaño de la grilla crece exponencialmente con la dimensión. ¿Sí? Entonces uno tiene que evaluar θ 1 y θ 2, y uno quiere evaluar en estos puntos la cantidad de puntos crece exponencialmente en D, o sea, si acá tuviéramos, digamos, un epsilon, esto sería más o menos como 1 sobre epsilon para D, siendo D, lo llamamos P antes, cuando tengamos P. O sea, cuando P empieza a crecer y a crecer, esto se empieza a crecer mucho más rápido. Entonces, en una dimensión se puede, en 2 más o menos, en 3 se vuelve complicado, en 4 vemos, 5 se rompió todo. Bueno, es otro manifiesto de la maldición de la dimensionalidad. Así que si uno quiere hacer fuerza bruta en un espacio de dimensión más o menos más grande, mejor se empieza a romper. Es un problema de optimización en 4 dimensiones. O sea, es chico. Uno podría hacer una grilla y podría encontrar el mínimo. Y algo que se hace son algoritmos de optimización que son lo que llaman globales, que tratan de alguna manera de explorar este espacio de una manera un poquito más inteligente. ¿Bien? El algoritmo que estoy usando acá es uno de esos algoritmos que se llama Nelder-Mead, que para optimización global con pocos parámetros es un poco el algoritmo que uno usa. Es como el Adam o el gradiente descendiente de lo que es optimización local. Y lo que hacemos acá es comenzamos con una condición inicial. Entonces uno tiene que más o menos elegir dónde en el espacio uno va a buscar con este algoritmo. Y uno optimiza. Entonces, si uno agarra muy pocos epochs, uno lo que recupera, eso creo que está acá, estos serían los valores de las trayectorias que vimos antes con el ruido. La señal puntuada es la que se obtiene con los parámetros entrenados. Y esto es el cociente entre el estimado versus el verdadero. ¿Sí? Entonces, si subimos, bajé el número de pasos a propósito. Si le damos 270, a ver cómo queda ahora, quedó casi perfecto. ¿Está bien? Si le bajo el ruido, debería ser incluso más perfecto. Entonces, esto podemos bajemos el ruido para que sea un fit perfecto. Entonces, ahí ven los puntos pasando perfectamente por la trayectoria. ¿Sí? Si le subimos el ruido, vamos a subirle el ruido un poco más. Vamos a subirle el paso de sampleo también. Entonces esto debería ser más difícil. Ahí se le empieza a pifiar un poco. ¿Está bien? Le damos más epochs, a ver qué pasa. Se actualizó. Sigue pifiando un poco. También esto tiene sentido. O sea, uno a medida que va aumentando el ruido observacional, uno espera que la solución que uno entrena, que uno aprende, está un poco desfasada con la original. Pero en principio, con 4 parámetros ven, o sea, lo que está pasando detrás de esto es que se están calibrando los parámetros con la función de costo verdadera. ¿Está bien? Con un método de optimización global, que lo único que está haciendo es evaluar la función de costo muchas veces de una manera más o menos inteligente, no en una grilla, e ir refinando cuál es la solución que mejor ajusta a esto. ¿Qué marcan las barras de cada uno de los parámetros? Es el estimado versus el verdadero. O sea, en principio debería ser 1 si le pega perfecto. ¿Mm? Sí. El verdadero en general no lo suele tener. No, por eso uno compara. O sea, uno en realidad lo que calcula es el estimado, que creo que también está en esta tabla. O sea, el verdadero es un valor, vos recuperás algo que está alrededor de ese punto. ¿Está bien? Vos el verdadero no lo sabés en la vida real. Pero vos querés tener metodología que sabés que incluso en el caso sintético va a funcionar. Todavía tenemos casos sintéticos. ¿Está bien?
Muy brevemente, justamente esto tiene la condición inicial acá, porque les había mostrado que Loca-Boterra tiene mínimos locales. Así que uno puede romper esto. Vamos a poner un poco en los extremos. A ver si esto recupera. Este recuperó. Pero uno puede, o sea, esto está para que jueguen. Bueno, ahí se rompió. Entonces ahí convergió un mínimo local. A ver si se puede ver el mínimo local. No se va. Pero bueno, esto se lo dejo para que jueguen, si les interesa. Es básicamente el algoritmo, lo mismo que estábamos viendo antes. Le pego un poco afuera. Sobre justamente lo que posiblemente pasó ahora, la función de costo parece haber convergido, pero parece haber convergido algo que está, o sea, que está lejos de la solución verdadera. ¿Está bien? Eso va a pasar siempre. O sea, va a pasar bajo ciertas condiciones que vamos a quedarnos atrapados en mínimos locales. ¿Está bien? Pero de nuevo, depende de los parámetros que uno use y demás. Si quieren, juegan con esto y pueden ver los distintos mínimos. Una en el fondo primero. Podría usar igual, Sí, sí, sí. Funcionaría. Este es un problema fácil. O sea, el problema que estoy mostrando con los mínimos locales se puede solucionar de muchas maneras. Una manera es inicializando muchas veces. O sea, yo estoy buscando la condición inicial que más o menos te está sacando del mínimo global. Pero un poco lo que te está mostrando es que incluso en un problema simple tenés mínimos locales. Y el algoritmo de optimización se puede quedar en un mínimo local. Incluso un método de optimización global. Vamos a terminar acá, no quiero retener a gente más tiempo. Si alguien tiene una pregunta, acérquense. ¿Cómo va, Pato? ¿Todo bien? Pero bueno, seguimos, no, ya estamos terminando. La próxima arrancamos con un par de cosas más de optimización sobre este tipo de problemas. ¿Okay?